Carlos González García es maestro de dirección de cine por Chapman University Dutch College of Film and Media Arts, con estudios superiores en realización cinematográfica por la UNAM ENAC, profesor de planta en la UDEM de dirección cinematográfica, realización documental y asesor de tesis en la licenciatura de producción cinematográfica digital, documentalista profesional con 25 años de experiencia en distintos medios, sobre todo públicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos González García. Vamos a platicar un poquito de lo que pasó en Zacatecas del año 2017 al año 2020. Sucedió todo esto que les voy a contar. En la fiesta de las Morismas de Bracho, que sucede una vez al año, una fiesta que también ahora les voy a explicar, que es importante para entender al 100% lo que sucedió. ¿Sí? Antes un poquito de mí. Bueno, aquí estoy grabando en esta fiesta, ¿no? En el primer año. Yo soy realizador cinematográfico por parte de CUEC-UNAM, ahora ENAC. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional, ¿no? Y la verdad es que nunca estuvo en mis planes dedicarme al documental, para nada. O sea, entré al documental, como platicamos a veces en clase, y pues me daba flojera, me parecía... yo quería contar mis fantasías, ¿no? Como los jóvenes ahora que me encuentro, ¿no? Mis locuras, mis sueños, contar historias, ¿no? El documental me parecía algo que yo tenía referencia con lo que pasaban, por ejemplo, o con lo que combinaban en la televisión, las caricaturas que me gustaban las caricaturas o las películas, y de pronto te ponían el documental de RTC, ¿no? De gobierno. Entonces, los tractores y los campos y los campesinos y cosas que yo decía, qué flojera, ¿no? O sea, ¿eso qué? ¿No? Y bueno, eso es parte de la transformación que le puede suceder a uno con el cine, ¿no? Y que uno no planifica muy bien y te va diciendo realmente aquí te vas a dedicar, más que tú decidirlo, ¿no? Por lo menos en mi caso. Entonces, cuando entro a estudiar cine, varios años después, en el año 94, creo que fue, hay que llevar clases de documental, ¿no? Y primero que nada, bueno, me tocaron muy buenos maestros, exigentes y de la vieja guardia, y que valoraban lo que era el arte cinematográfico, ¿no? Eso fue lo primero que me transmitieron, la seriedad con la que uno tiene que dedicarse a esto, que no es un juego, ¿no? Y en ese aprendizaje, al principio nos tocaba ver, la sacábamos de la Filmoteca, me acuerdo. O sea, cada equipo tenía que sacar su película de la Filmoteca de la UNAM, entonces había que ir a sacar los rollos, meterlos en tu coche, o el de tu mamá, o quien, como le pudieras hacer, llevarlos al CUEC, se los dabas al proyeccionista y trrr, era fantástico, ¿no? Ver las películas de Jean Rouge o Rogozin, o estas películas como Salesman de los Maisels que jugaban con lo que yo estaba entendiendo que era la ficción por medio del documental. Personajes reales, profundidad, sucesos importantes, ¿no? Personas a las que le sucedían cosas y la magia de lograrlo. Bueno, pues nos toca ir haciendo nuestro contenido documental, porque estábamos obligados a ello, ¿no? Bueno, tuve una experiencia que recuerdo muy bien en ese... trabajamos en video al inicio porque soy la generación sándwich y nos tocó lo último de filmar, ¿sí? Pero ya se usaba el video para algunas clases, pero no era con toda la seriedad del mundo, ¿no? O sea, a la hora de que fueran a ver ejercicios más complejos en la carrera,
ibas a filmarlos. O sea, estaba mal visto hacer las cosas en video, ¿no? Y era difícil editar el video, recordemos, ¿no? Todavía no era el mundo digital al que mis estudiantes actuales únicamente tienen acceso, ¿no? De lógica. El editar representaba ir parchando entre dos, básicamente eran dos videocaseteras que juntaban pedazos, ¿no? Entonces era engorroso porque si le querías hacer un cambio, pues olvídate, ¿no? Trabajar en cine, complicado en ese sentido, y en video todavía más, ¿no? Entonces era bastante complicado el proceso. Y nos tocó ir a grabar porque queríamos hacer una cosa con taqueros, justamente, y médicos, ¿no? Los doctores que comían tacos y diciendo que doble discurso de que, pero pues es sucio, no sé qué, pero enfrente del hospital lleno de batas blancas. Nos llamaba la atención, ¿no? Decíamos, queremos entrevistar a estas personas, que si es saludable comer esto, ¿no? Enfrente en cámara a ver qué nos van a decir. Y eso nos dio a dar con un rastro, donde mataban puercos y chillaban y había sangre y salimos traumatizados, no queríamos volver a comer carne, ¿no? Decíamos, ¿qué es esto del documental? O sea, estábamos, me acuerdo, esa noche de Halloween, justo, platicando, ¿no? Entre nosotros, y qué rollo, ¿no? O sea, pues, si nosotros queríamos que la actriz y le pongan maquillaje y que diga su texto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí en el rastro con la sangre de los animales y esto es sensación espantosa, ¿no? Total que hay un año, como se hacía la carrera, que te tocaba filmar 3 ejercicios por generación, documental. Y yo había tenido problemáticas por asuntos de rebeldía con mis maestros y no pude filmar mi ficción de segundo año. Entonces, yo dije, porque además los que votaban por ti no eran los maestros, sino los estudiantes, ¿no? Entonces yo dije, ahora es cuando, no me voy a quedar sin filmar, ¿no? Y propuse una cosa así medio documental poético, de trabajadores, yo tenía visiones, ¿no? Entonces, el tiempo newtoniano contra el aristotélico y un comparativo sobre el montaje y una experiencia estética para el que tuviera la fortuna de ver estas imágenes, ¿no? Que sucedían únicamente con música, ¿no? Y me di a la tarea de hacer eso, gané, y me di a la tarea de realizar este trabajo con algunas influencias. Me gustaba mucho lo que hacía Wim Wenders, o sea, la concepción en ese tiempo. Me llamaba la atención de cómo tomar la realidad y cómo manejarla, y pues también mucha influencia de lo que había visto en la carrera, ¿no? Y cine que me estaba revolucionando, ¿no? Cine de autor le podríamos llamar, pero sí vanguardias, pues que soviéticas y de otro tipo, ¿no? Entonces, me llamaba la atención, de todo hice una combinación y me dediqué a llevarlo a cabo. Conocí a alguien que fue un socio mío por varios años, porque también es importante que el estudiante de cine sepa eso, ¿no? Tú conoces a tu crew en el salón, o generación arriba, generación abajo, pero de ahí encuentras con quién vas a trabajar, ¿no? A veces no tenemos esa conciencia. Y fue un éxito rotundo. Nunca me imaginé algo así. Me invitaron a tener invitaciones para el Festival de Oberhausen, viajé a Finlandia, un festival. No, los cortos de la escuela no eran seleccionados para festivales en ese tiempo. Me tocó un tiempo post-Cuarón, ¿no? Cuando tuvieron problemas esa generación. Antes de eso sí. Y viajé a Tampere y mostré la película, que era México, muy México, trabajadoras de carretera, chapopote, líneas. Pues me movió el tapete muchísimo, ¿no? Estar ahí, compartir y las oportunidades que puede dar el documental. ¿Sí? Y me hice fama, ¿no? Y saliendo,
me caían dobles trabajos, ¿no? Por un lado, estas posibilidades como de hacer comerciales y todo eso, que era donde estaban los juguetes, le llamábamos, las grúas, las cámaras, y acuérdense que todo eso de publicidad se hacía con cámaras de cine, ¿sí? Todavía no era digital. Lo digital sí era ya el proceso y ya se editaba de manera no lineal con computadoras, pero te estoy hablando del inicio. Pues la corrección ya era digital y entonces ya era como un proceso híbrido, ¿sí? Algo así. Y me fueron surgiendo oportunidades de hacer documental, ¿no? Entonces, lo que me fui dando cuenta antes de ir a estudiar la maestría del 2005 es que el documental pues era más generoso y más divertido y más humano. Eso me di cuenta. A lo mejor no había tanta lana como te pagaban en el otro lado, pero te pagaban de otras maneras y eso me fue llamando la atención. Total, tuve una experiencia muy mala queriendo montar mi propia productora de comerciales para hacer películas y me fui a estudiar una beca a Estados Unidos. Con la beca Fulbright me fui a estudiar una maestría en Chapman University. Aprendí muchas cosas teóricas para el asunto de la dirección que hoy en día benefician a mis estudiantes bastante y aprendiendo de otros grandes maestros de otro estilo, ¿no? Ahí ya me fui también a estudiar lo digital, ¿no? Porque como quedé de sándwich, pero seguíamos filmando, ¿no? Entonces, ahora sí que mi generación nos tuvimos que ir poniendo al día por nuestra parte. Y así fue cuando, regresando de la maestría, me tocó hacer más documental. Así subsistí, alejándome ya del glamour, ¿no? Y entrando a las comunidades. Entonces trabajé mucho para gobierno, para medios públicos, que también de eso quisiera platicarles el día de hoy, y fundaciones, básicamente, ¿sí? Entonces me podía tener una vida decente, podía funcionar por mi lado y podía hacerme de equipo. Y daba clases en ese tiempo a nivel universitario. Eso fue en el 2008 más o menos, hasta el 5 años estuve haciendo eso. Y por la cantidad de trabajo documental, dejé de dar las clases en su momento y me dediqué a ese esfuerzo. En el año 2014 creo que fue, con un buen contador, en paz descanse, me dijo, me enseñó el qué hacer de los impuestos, ¿no? Sabía que comprar equipo, ¿no? Ese era el destino, ¿no? Dice, pues no me va a quedar nada. Y ya me explicó que sí hay manera para que funcione. Y me conseguí esta cámara que se llama la PXWX70 de Sony. Es la más chiquita de las XD-Cams. Es una mini XD-Cam. Y no les puedo explicar en cuántas batallas he vivido con ella, ¿no? Vengo ahorita de estar trabajando en un taller en Cuba y no lo hubiera podido lograr si no hubiera llevado esta cámara, ¿sí? Entonces, el que tú conozcas tu cámara no tiene límites, ¿no? Rompes cualquier tipo de límite conociendo tu cámara, sabiendo dónde está el foco, ¿sí? Y pudiéndola manipular hasta sin ver, ¿no? Eso solo va a venir con la práctica de estarla agarrando la cámara. Como los chavos así en la patineta en la calle, la misma cosa. Hay que agarrar como la patineta la cámara todo el día, ¿no? No soltar. Esta cámara me interesó porque vi esta película, que es una película de Ai Weiwei, una figura muy contestataria china, artista visual. Y la había hecho una chica jovencita, que yo la veía con la cámara, sus micrófonos y sus audífonos, y había figurado, le había ido muy bien a Sundance, pero aparte la película la vi en Apple TV, creo,
y se ve y bastante bien la película de la chavita con su cámara. Entonces dije, ahora es cuando, y empezar a generar mis contenidos también, ¿no? Poco a poco de corte documental, ¿no? Porque para la ficción me parece que hay que trabajarla de otra manera. Y fue en el año 2017 cuando acabé en esta experiencia que les voy a relatar de la morisma de Bracho. ¿Sí? Bueno, la morisma de Bracho sucede desde tiempos de la colonia, así como lo escuchan, y solo se ha suspendido con la independencia, con la revolución y con el COVID, que obviamente iba a suceder. Esto que les estoy contando tiene que ver con una parte que creo que es muy importante para los jóvenes y es como se los estoy platicando, ¿no? O sea, imagínate lo que fue el digital para mí, para ti puede ser algo que no estás alcanzando a ver que está sucediendo. Y tienen que encontrar el lenguaje nuevo, porque esto se está moviendo, ¿no? Si venimos de clásico, yo creo que lo clásico y los modelos son básicos hasta para enseñar, no puedes enseñar de otra manera, ¿no? Es lo que viene atrás, pero en un punto tienes que volverlo otra cosa y en el mundo actual, pues infinito, ¿no? Lo que puede estar sucediendo. Bueno, son dedicadas a San Juan el Bautista. Esto tiene una historia de que había un noble que les cedió los terrenos que se llama Tagle Bracho, y por eso se llama ahí las colinas de Bracho, donde sucede. 14,000 asistentes, por lo menos en ese año, creo que son más. 14,000 asistentes es un mundo de personas disfrazados, imagínate, es un teatro, un megateatro, ¿no? Dura 3 días, actividades las 24 horas y varios meses se ensaya los fines de semana. ¿Sí? Es un acto comunitario que une muchísimas personas, le da sentido a su vida y crea tejido social, que yo había aprendido, ¿no? Trabajando con gobierno, que es de lo que tanto adolecemos en México, que estamos perdiendo y por donde se ha metido la violencia. ¿Sí? La violencia, el delito, la contraparte sería el tejido social, saludable. ¿Sí? No me voy a meter mucho a hablar de eso porque sería tema de varias otras pláticas, pero sí les puedo decir que aquí encontré eso que tanto buscaban los especialistas, ¿no? Básicamente la obra se divide en mañana y tarde. En la mañana se tocan temas medievales, ¿sí? Tan raro como les pueda sonar eso, pero puedes ver soldados romanos inclusive y gente que su disfraz lo lleva, o sea, puedes ver caballeros tipo Lancelot o cosas así. Tipo el Cid también, pero el texto viene de las batallas de Carlomagno, ¿no? Contra los musulmanes, ¿sí? Es el subtexto que tiene la obra y por eso la mostraban en tiempos de evangelización, ¿sí? Se hablaba el tema religioso, los indígenas lo adoptaban actuando, eso lo hizo mucho la iglesia, y por otro lado se reforzaba este tema anti-árabe, ¿no? Porque de eso venías de una ocupación musulmana en España de siglos, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte. Eso pasa en la mañana, ¿no? Estas personas que ustedes ven de blanco con el gorro bueno, no sé si les suene conocido, pero esto es el uniforme que traían los franceses en la batalla que tuvieron contra los mexicanos, ¿sí? La batalla de Puebla, pues de ahí viene ese uniforme. No se sabe muy bien porque sí hubo un comando de Zacatecas peleando un batallón y se trajeron el uniforme,
de los franceses. Entonces ahí se decidió que ahora los musulmanes iban a estar vestidos como franceses. Y esas son las combinaciones que son muy curiosas, pero que me parece apasionante, porque tú les preguntas a muchos y muchas y no saben por qué, ¿no? O sea, hay una inconsciencia también en todo esto, pero la conciencia de los que sí saben por qué, ¿no? Y cómo se maneja la información. Es fascinante, ¿no? Entonces, pues tienen su reina de Bracho, está el rey de Carlomagno, están los caballeros, los pares de Francia, están todos los musulmanes con sus distintos roles, el sultán, el califa, etcétera, ¿no? Y en la tarde pelea Juan de Austria contra también los musulmanes, pero estás hablando de muchos siglos de diferencia. La batalla de Lepanto se llamó eso, que es en completamente otro tiempo histórico, ¿sí? Entonces, todo esto que les digo, pues son parlamentos que se saben de memoria, pero que nadie sabe muy bien por qué está ahí, más que para servir al santo, y por ello quedar bien y recibir bendiciones. Pero eso es lo que te dicen. Pero te vas dando cuenta que realmente hay más ahí que tiene que ver con ser parte de. O sea, hay un nivel de inclusión total, hay un nivel de que todo mundo se conoce, y eso te ayuda todo el año, porque sabe todo mundo quién es quién, tienen sus funciones, van trabajando los fines de semana y los mantienen activos, ¿no? Les voy a pasar este tráiler para que sepan lo que empezó a suceder, ¿no? Esta festividad, que son ya en este 2018 195 años de que se representa. Aparte de todo, pues es compensa y tú sabes, gracias a Dios hay trabajo. Unos 40 años yo aquí, mijo. Ya todo lo que he recorrido fue lo que me enseñó y es lo que le estoy enseñando a usted. La gente está muy concatenada, está muy comprometida, está muy adentrada y muy arraigada a esta festividad. Mi caballo te doy. Nos toca ganar. ¿Por qué? Porque somos más. Bueno, yo estaba, como les cuento, con un trabajo entre los medios públicos y el Estado, haciendo contenido documental, ¿sí? Me fui a Zacatecas por razones personales, ¿sí? Y hacía este trabajo, ¿no? Lo que empezó a pasar es que yo veía las instalaciones que ahorita vieron, ¿no? O sea, el castillo aquel, los terrenos, ¿qué está pasando, no? O sea, parecía un set de Hollywood muy cerca de donde estaba el canal de televisión estatal, ¿sí? Entonces me empezaron a decir, tienes que quedarte por lo menos a ver la fiesta de Bracho. Y decían, Bracho y Bracho y Bracho. Y a la hora que viene Bracho, el primer año, me piden grabar.
el canal me pide grabar. Y fue la única vez que conté con apoyo. A veces teníamos, por lo menos siempre 2 cámaras, a veces había 3 cámaras, a veces había 4 cámaras, ¿no? Es, como ya vieron, gigantesco. Entonces tenía que tomar decisiones informado de cómo iban las cuestiones. Pero lo tomé un poco como una película de acción. O sea, me di cuenta en los ensayos que iba a ser una película de acción con espadazos y golpes y caballos y persecuciones, ¿no? Pues dije, pues así hay que grabarla lo mejor posible, ¿no? Y nos organizamos y hicimos ese levantamiento. Eso fue el primer año. El material se quedó guardado, pero lo que pasó para el siguiente año es que me di cuenta que ahí venía de nuevo la fiesta y que no existía un contenido muy profundo de esto. Sí hay algunos videos que se han hecho, algunas películas también, pero no lo exploran en sí como manual de que esto pasa en estas fechas, así se organizan y cronológicamente vamos a ver todo, que es una historia, como les cuento, ¿no? Entonces, les empecé a vender a la misma televisora la necesidad de hacerlo. La serie, yo la veía más como serie por la cantidad de horas que teníamos, pero además yo seguí grabando. Ahorita lo que vieron con el mariachi, ese es el Rey Moro, el famoso Rey Moro, y es un personaje con muchísima popularidad y poder dentro de Zacatecas, ¿no? Es muy interesante porque a veces hacíamos el chiste los mismos del equipo y decíamos, es que está más fácil ser aquí gobernador que Rey Moro, ¿no? O sea, una política interna, grilla, muy, muy intensos, ¿no? Y ganar la confianza, que eso también sería uno de los puntos que quisiera platicarles, ¿no? Para hacer documental te tienes que ganar la confianza de la gente y para que te ganes la confianza de la gente, pues te tienen que conocer. Te tienen que conocer, te tienes que volver cercano y tienes que convivir. Y ahí es cuando vas obteniendo algo en realidad documental, ¿no? Antes, pues no del todo. Entonces ahorita les voy a enseñar una parte de la serie que hice con un par de barberos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Pues ir a la barbería a que me rapen, ¿sí? Y iba y platicar con ellos y nos hicimos amigos y cada vez iba más hasta que pude ir llevando mi cámara. No hay de otra. Si quieres profundizar en tus imágenes, esa va a ser el único camino. Y aquí yo tenía la ventaja que esto se extendía porque nadie le importaba realmente, porque no había que entregar, porque no había un cliente. Se volvía una cosa medio que ya cuando llevaba 3 años grabando dije, ¿a dónde va todo esto? ¿Va a servir para algo o no? Y ahorita les cuento lo que sucedió. Pero antes vean esto con los barberos. Yo ya tengo aproximadamente 25 años saliendo en la morisma y siempre he sido cristiano. La mayor parte del tiempo estuve en la banda de guerra del primer batallón cristiano. Él es zurdo y el toque de la banda de guerra de los tambores se hace con la derecha, ¿verdad? Y decía la casa, ¿a poco va a poder tocar si es zurdo? Y toca como derecho. Son campamentos que utilizamos pues únicamente en tiempos de bracho, en la morisma. Pues hay gente que los aprovecha casi todo el mes de agosto. Estamos aquí nosotros los únicos 3 días de la morisma, es cuando lo habitamos. Prácticamente nos mudamos aquí a nuestro campamento a
habitar esos días, ¿cómo ves? Cuando eras niño, ¿a qué jugabas con las canicas? A la morisma. Todo. ¿Qué hacías? ¿Te acuerdas que Sí, hacía mis bandos con las canicas y pues estaba chico, ¿verdad? Y era lo que jugaba y te digo, pues todo el tiempo desde que tengo uso de memoria, todo giraba en torno a Bracho. Yo he visto que nosotros le llamamos servirle. Sí, porque estamos dentro de las pilas de él. Nos representamos de buenos y malos, ¿verdad? En este caso, pues ahí somos contras. Y lo que le decía, pues Rodrigo y yo somos amigos de toda la vida y somos contrarios ahí. Y no le hace, pues siempre me gana, ¿verdad? Pero así es esto, ¿verdad? ¿Hoy qué? Hoy nos toca ganar. ¿Por qué? Porque somos más. ¿Dónde? ¿Dónde? No los veo. Los quiero ver ahorita. ¿Dónde? Van a perder. Primero comer que ser cristianos. Bueno, Vamos yo a no soy seguirle. cristiano, ahorita no soy Yo cristiano. sí, te voy a convertir. Te has de convertir. No creo, pero vamos. Sí, algún ¿Cómo día ves? lo voy a conseguir. Vamos a comer. ¿Vamos a comer, pequeños? Sí. Vámonos, vénganse. Vamos a comer. Entonces hay varias cosas muy interesantes que ocurren ahí, de las que me fui percatando. Uy. El sentido de la comunidad, pero el juego, ¿no? Como adultos. O sea, el juego les hacía mucho bien, ¿no? Estar jugando, estar uniformándose, estar siguiendo el ritual, estar creyendo, estar formando parte de esto, ¿no? O sea, lo ves claramente, juegan a ser enemigos, juegan a batallar, son batallas simuladas, ¿no? Pero hay una descarga de energía, hay un ritual que los afecta positivamente, ¿sí? A toda la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, vino mucho aprendizaje personal por esa vía hasta que fue tomando cuerpo el asunto. Bueno, ahorita, como les decía, la fiesta ahí en Bracho lleva más o menos 200 años, pero lleva más años en otro lugar donde era dedicado a la Virgen, etcétera, y ahí fue donde se dedicó a San Juan el Bautista y desde hace 200 años se hace de esta manera, ¿no? Y se llama Bracho. Pero esta es la cereza del pastel de lo que les vengo a platicar. Viene el fenómeno viral que nadie lo planificó así. Llega la pandemia, cuando es el tercer año que hay que grabar, hacia el cuarto año, llega la pandemia. Y se extiende la pandemia. Amenaza con que no va a haber festival. Perdón, no va a haber Bracho, ¿sí? Festividad. Y se le ocurre a la directora, Tere Velázquez, de ahí del CISAR, que era el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, asumir el costo de la producción para que entraran otros elementos que a mí me urgían, porque yo tenía todo grabado, pero tenía muy pocas cosas editadas. Era un mundo de material. Ya sabía cómo, y ya había grabado estos capítulos como el de los barberos, otras escenas con la panadería, la familia de los panaderos, ¿no? El mariachi, había gente que trabajaba en la universidad, en fin, el oficio adentro de la gente que se dedicaba a eso, ¿no? Por todos lados, que apoyaron en ese momento, porque la vio, ¿no? Tuvo la visión la directora, pues vamos a darles la serie digitalmente. Si no van a poder ir y todos están encerrados y se están deprimiendo y aparte trataron de salir, trataron de juntar y los tenía que detener la policía y mandar a sus casas, imagínense eso, o sea, con la importancia que es esto para ti y que te digan no lo puedes hacer, pues no lo entienden, ¿no? Entonces, lo que acabó siendo este esfuerzo que ahorita les voy a enseñar, y se me hace muy ingenioso cómo lo trabajamos ahí con los compañeros, que dijimos, tenemos que más o menos dárselas, es su serie, ¿no? Lo fantástico es que aquí es para que ellos se vean, ¿no?
pero vamos a darle un código pues, de las series que ven, ¿no? Entonces hicimos una entrada así tipo Game of Thrones, región 4, que me parece muy interesante para estos códigos, ¿no? Y donde la gente pues, se sintió muy ilusionada de que, imagínate, les pasaba esto como teaser en redes y en la televisión pública y pues les causaba inquietud, ¿no? Ya cuando sacamos estos teasers, se acercaban los días, pues la gente se fue ilusionando mucho, ¿sí? Y empezaron a haber respuestas digitales de igual manera. Memes, nunca me imaginé, ¿no? Llegar a que mis producciones estuvieran en meme. Tremendos memes, ¿no? Comparándote con las series que estaban de moda ahí en Netflix, cosas que no sé dónde los tengo, hubiera sido bueno traerlos, pero no los encontré. Está muy divertido. Y las respuestas que empezaba a ver, hacíamos la transmisión de cada episodio, tenía animación, tenía de todo, o sea, fue un esfuerzo fuerte, ¿no? Pero ya se pudo contratar a las personas para dividir el trabajo, porque íbamos bajo presión y teníamos que ir entregando episodio y sacándolo como televisión, ¿no? Y la gente, pues, estalló cuando pasaba en vivo, ¿no? Porque empezaban a hacer comentarios de que, mira, esta Juanita no sé qué, y la de los tacos, y mira, cuando te caíste no sé dónde, ¿no? Esto fue cuando, órale, y empezaba a haber carrilla, interacción digital. Yo jamás me imaginé que algo así podía pasar, ¿no? Entonces, a lo que voy es la coincidencia de haber estado ahí, la coincidencia de haber grabado todo lo que grabé para eso, y en el momento de la pandemia, la coincidencia, ¿no? De poder estar de acuerdo con un sistema de medios públicos, que creo que también es una vía que a veces los estudiantes no toman muy en cuenta y que puede ser una vía para trabajar libremente, creativamente, a lo mejor con menos presupuesto, pero puedes desarrollar y conocer tu país y conectar con cosas elementos que no te imaginarías, ¿no? Lugares, maneras de pensar, salir de ti, ¿no? Hay mucho crecimiento ahí y hay toda una área de oportunidad, ¿no? En mi forma de verlo. Y se quedó, ¿no? La serie está en YouTube, se llama Bracho la serie. Acceso con subtítulos en inglés, en español, porque también la morisma misma pues es un fenómeno de las fiestas que tenemos en México, bastante trascendental, ¿no? Y estas festividades pues se están perdiendo. Eso no es secreto, ¿no? Cada vez hay menos, son más pequeñas, las nuevas generaciones no lo entienden así, no lo ven así, hay menos interés y va para otros lados los esfuerzos estatales, ¿no? Pues sí es muy importante que se cuide, pero no hay órganos que se dediquen a ello, ¿no? Y sí es valioso, porque todo esto se llama patrimonio intangible. Entonces a mí me ha tocado tanto participar en este proyecto como en otros, que sí siento por lo menos una parte muy positiva, que es ayudar a que se preserve de alguna manera, ¿no? El otro día estaba pensando, porque alguien me recordó, y un documental que hice con corridistas, ¿no? Pues están muertos, ya están muertos, esos son unos personajazos, pero tú crees que hay muchas grabaciones con ellos, ¿no? O sea, pensarías que existen muchas grabaciones.
Y no existen tantas grabaciones, ¿no? Entonces, colaborar de alguna manera a lo que todavía tenemos de tradiciones en México, pues se me hace muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que les vine a contar, una experiencia y muchas oportunidades que hay, ¿no? Si las sabemos ver en este mundo cambiante y al que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y que tenemos que tener mucha creatividad para imaginar, porque si te fijas, yo aquí estoy juntando varias cosas con el conocimiento que adquirí y con un poco de suerte, pero son ideas nuevas a través de cosas muy viejas, ¿no? Eso creo que es lo que tenemos que estar haciendo los que nos dedicamos a esto, ¿no? No sé si quieran hacer alguna pregunta. Sí, joven. Yo quiero preguntar acerca de la identidad a la hora de estar realizando documentales, como que está el factor de la financiación, pues a mí me hablaron para hacer el documental, ¿no? Y también el factor de que estamos capturando como una especie de realidad. Entonces, ¿qué tanta flexibilidad hay para desarrollar un estilo y una personalidad como realizador si están estos factores presentes? Muy buena pregunta. Sí. Yo creo que es muy importante y eso es lo que platicamos, ¿no? O trato de platicar con las y los estudiantes acerca de la representación, ¿no? Que tenemos en las manos, que se maneja de dos maneras. Tiene dos sentidos esa palabra, ¿no? Tiene el sentido famoso que se ha estado usando mucho de representar minorías, todo eso, ¿no? O sea, la parte ética de la representación. Pero hay otra parte, que es la parte artística, que es la que nos toca en primera instancia. Todo lo que tú estás creando funciona como una representación del mundo, no es el mundo, ¿sí? Es importante porque a veces nos perdemos y entonces de pronto queremos algo del documental que nunca nos va a dar, ¿no? Porque no es la realidad misma, sino una representación. Y esa representación la estás haciendo tú, ¿sí? Entonces, esa es tu responsabilidad dentro del mundo que tú estás manejando, que es un derivado del mundo real, ¿no? También en la ficción, ¿sí? Pero en la ficción hay más posibilidades porque estás más escudado, ¿no? O sea, entiendo que por ahí va la pregunta. Aquí no. Aquí es como si estuvieras al desnudo o algo así, con personas y tocando cuestiones que existen, ¿no? En un lugar. Pero creo que el documental actual que se destaca tiene que ver con eso, con esa libertad que el artista asume, ¿sí? Y es un tratamiento particular de ese sujeto, ¿no? De esa persona, ¿sí? Eso es muy importante en términos técnicos también, ¿no? Porque de qué manera la vas a registrar esa realidad, ¿no? Hay muchas maneras de registrarla. Entonces, sí tiene que ver con ser muy formales en tu acercamiento a cómo va a ser y por qué, ¿no? Porque eso también se ha perdido mucho. Esa sería la gran diferencia con algunos videos que me puedes enseñar de TikTok, ¿no? Yo digo, pues ok, ¿no? O sea, me puedes debatir, no, pues que en TikTok está la onda, maestro. Pues yo no sé qué onda porque no entiendo el sentido de dónde viene esta necesidad y cuál es el objetivo, ¿no? A lo mejor sí, la imagen, el momento, eso sí, eso es fantástico muchas veces con contenido viral, que dices, pues este momento, como todo mundo tiene celulares, pues lo quedó registrado y lo puedo ver, ¿no? En otro tiempo no nos pasaba, tenías que estar. Esa es una gran diferencia, ¿no? Con el tiempo de ahora. Nada más para concluir la pregunta, porque la pienso también en otro sentido, ahora que estamos viendo temas como de uso de archivo, ¿no? Pues el uso de archivo y todo el mundo que se abre ahora con todas estas redes y plataformas y gente con celular, pues ahí sí se hace un lenguaje por descubrir, pero por resignificar y darle un sentido más sólido, ¿no? A lo que alguien pues tuvo la suerte de que estaba ahí y se puso a grabarlo. Pues sí, pero ¿eso qué quiere decir, no? Ahora sí ya viene tu responsabilidad para resignificarlo, armar ese discurso y compartirlo, ¿no?
pregunta que Sí, claro. se relaciona un poco. Se habla mucho de que en el cine mexicano y en general de latinoamericano se ha apoyado un poco de la estética documental, ¿no? Que si la cámara en mano, etcétera, llevado a la ficción. Pero ¿de qué manera el cine documental se puede ver como fortalecido por el cine de ficción, ¿no? Sí, sí, muy buena pregunta también. Pues esto me lleva directamente al tema de las recreaciones, ¿no? Nada más por mencionar una. Hizo su segundo largometraje, se me fue ahorita el nombre, pues es el director de Hasta los Dientes, de lo que pasó aquí en Monterrey. Y la nueva película se llama, ¿lo tienen por ahí el nombre? Sí. Y la nueva película, su nueva película. Su nueva película la hizo para Netflix, ¿sí? Con Albert Arnold, ¿verdad? Albert Arnold, y se llama A Pleno Sol, ¿verdad? Pleno Día, creo. Y es sobre los asesinatos en la colonia Narvarte, ¿no? Hubo 4 asesinatos que no había realmente, o sea, como son muchos de los juicios y sobre todo de esas décadas, totalmente injustificadas, ¿no? O sea, la línea de la fiscalía era pues un poco casi cómica, ¿no? Llegaba a ser por lo incoherente, ¿no? De todos los espacios que había. Entonces, pues dijeron, pues se necesita hacer un documental de eso. Y Diego Osorno, que ha estado produciendo, moviendo mucho, y en ese sentido, sobre todo que mencionas, porque estos contenidos se empiezan a nutrir mucho, sobre todo ahí lo puedes ver claramente en esta película, con la recreación dramática, ¿no? Del suceso. Y hay una sobreestilización, que es muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, existen las maquetas de muñecos que se usan en los juicios y las teorías, y aquí de pronto pasaban de eso a cortar con actores vestidos como elementos de la maqueta para ir incorporando las distintas teorías sobre el caso, ¿no? Entonces creo que así se puede también el documental cobrar esas que le debe la ficción, ¿no? Mientras estés ayudando, en este caso, pues era gran ayuda, ¿no? Poder imaginar mejor lo que están diciendo las distintas partes que sucedió. Y me queda mucho más claro. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Como realizador de documental, ¿cómo delimitas el tiempo que le vas a dedicar a grabar ese hecho o ese evento que quieres compartir? Hasta que te digan que dejes de grabar. A veces sí hay que hacerlo así, pero también hay que tener ahí un sentido de no incomodar, ¿no? Que luego sí existe el que está más tiempo de lo que debe de estar, y ahí es cuestionable, ¿no? También está la línea de qué sí se puede grabar y qué no, ¿no? Porque hay algunos puntos donde uno se la piensa cuando están sucediendo las cosas, y esto sí lo debería estar grabando, y pues sí te tienes que hacer un poco de la piel dura, porque pues es que esas son lo que construimos en la ficción, lo vas encontrando en el documental, y es lo más valioso que te va sucediendo mientras estás grabando, ¿no? Entonces ahí es un cuestionamiento ético de qué tanto. Creo que es importante que el sujeto esté de acuerdo, que haya también distintas versiones de lo que está sucediendo, porque si no, pues también estamos haciendo un poco panfleto, ¿no? De acusar a alguien o atacar, se vuelve otra cosa, ¿no? Aquí la película quiere lograr establecer distintas cosas, ¿no? Que tienen que ver con los sucesos, ¿no? Y las personas. Entonces, puede ser complicado, lo vas aprendiendo con el tiempo, pero sí hay que hacerse de la piel un poco dura de a veces registrar pues una persona que está sufriendo o cuestiones de ese tipo, ¿no? Porque eso es lo que se va a compartir finalmente, ¿no? Claro, las copias y todo esto pues siempre tiene que estar
conectado con la persona que participó, ¿no? No es justo que ahí grabes y luego explotes y no lo tomes a la persona en cuenta, ¿no? Pero me refería también a cuánto tiempo. Hay eventos, por ejemplo, usted dijiste que estuviste 3 años filmando, o sea, ¿cómo es? Este va a ser un evento y voy a hacer una caravana que va a durar 3 meses, pero a este otro le voy a dedicar 3 años, y a este otro le voy a dar 5, y a este le voy a dar 1 mes. Sí, ya, te entendí. Sí, por lo general esos tiempos lo dan los apoyos a los que tienes acceso, ¿no? Entonces, cuando tienen sus reglas, los fondos, ¿no? Entonces, de pronto que Focine, ¿no? Que ahora es el que se usa para varias cosas de estas, ¿no? De tipo documental. En Focine, pues te dan el recurso, lo tienes que ejecutar en el mismo año, hasta donde sé. Entonces, pues ahí estás obligada, ¿no? Pero el documental no va a adquirir profundidad de esa manera, que es parte de lo que estoy platicando hoy, ¿no? Aquí la chance, porque si yo hubiera grabado nada más el primer año, que me contrataran en Zacatecas y hubiera ido exclusivamente a hacer eso en el verano, pum, 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 lo registramos, la mejor manera, todo esto, conociendo que hubiera sabido de esto. No mucho, más que lo que me fueran diciendo al mismo tiempo que voy grabando. Y hubiera estado ahí quizás un fin de semana previo y los días de la fiesta, una semana, ¿no? Y hubiera tenido nada más que hacer con eso un contenido, no hubiera explorado para nada todo lo que había ahí de mundo para explorar, ¿no? O sea, aquí el consejo es que sí tienes que trabajar en distintas dimensiones, pero intentar en los proyectos que puedas grabar el mayor tiempo que puedas. O sea, si tú puedes hacer un documental y tienes acceso a una problemática, una cuestión que se alarga y dura 20 años, fantástico. Hay películas que no tienen comparación en ese sentido, ¿no? Porque puedes ver, porque el documental es tiempo, ¿no? El cine es tiempo, ¿no? Y el documental es tiempo vivo, ocurriéndose. Entonces, si tú tienes mayor tiempo, pues puedes profundizar más, porque puedes meterte más como lupa a entender cómo sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, el tiempo y el documental es toda una cuestión muy interesante para explorar, pero entonces sería entre eso y cómo estás financiando lo que estás haciendo, ¿no? Porque a veces pues no va a haber de otra y lo tienes que hacer. Si me contratan, como varias veces ha pasado, para ir a hacer una serie documental de una televisora, pues tengo que ir a hacer mi episodio, mis episodios o lo que me toque, y tengo que seguir, aparte, una línea de cómo se está trabajando documentalmente en esa producción, y tengo que ir a un trabajo que por cada episodio tendrás unos 3 días. Tienes que trabajar muy rápido, ¿sí? Y con eso tienes que lograr episodios de media hora, ¿no? Entonces, esos son retos pues que te van volviendo mejor, pero que también te pueden llevar a la superficialidad, ¿no? Entonces, eso solo se rompe estando conviviendo y no sacando la cámara a la primera y registrando y ya acabé, ya me voy, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esos factores. De nada. A mí me gustaría saber qué dificultades se le presentaron al estar trabajando en un proyecto por tantos años seguidos y no perder la esencia o la idea original que usted tenía para este proyecto y que el hilo se pudiera seguir de buena manera a lo largo de tantos años de filmación. Sí, claro, viene el tiempo y con el tiempo pues también quedan a prueba las relaciones, ¿no? Entonces, pues ahí también, si vas a ser parte de una comunidad, pues te tienes que adaptar un poco y tienes que cuidar tu vida social, ¿no? Integrarte bien, ¿no? Porque no lo hice nunca, me sentía muy raro, pero por ejemplo creo que el paso a seguir pues, sería haberme comprado ese uniforme y ponérmelo, ¿no? ¿Sí me explico? O
¿sí? Entonces, se da solo, porque si no lo traes, pues no te ven como igual, así de que, pero no le va a marchar, joven. No, pues sí, ¿no? ¿O qué onda? Va a llegar un punto donde pues hay que ir a marchar, ¿no? Y pues tendrás que a lo mejor empezar a tocar el tambor, qué sé yo, ¿no? Sí, es curioso porque es como esas películas donde lo que estás investigando te empieza a investigar a ti, ¿no? Entonces de pronto, claro, pierdes toda la objetividad del mundo, te puedes volver como muy fanático para no estar viendo, eso es lo que yo vería como dificultad, ¿no? Que podría estar perdiendo objetividad de algunas cosas que podrían ser más interesantes, a como ya los empiezo a saber y de que lo máximo, ¿no? Esto que están haciendo y a lo mejor no ves algunos abusos que existen ahí, ¿no? Como lo que te contaba de jerarquía, de cómo se mueven las cosas, pues quizás eso es importante también que esté, ¿no? Y de pronto ya tienes la problemática de que no puedes mostrar eso, etcétera, ¿no? Sí, tiene ahí un componente ético, el estar también demasiado, que cuando vas y haces tu contenido, que si te contratan y grabas y te vas, pues no. Muchas gracias por venir a escuchar la plática y disfrutar este episodio intermedia y los esperamos a que sigan viendo pues, los demás programas con nosotros.